only point in the blame. Bueno, Málaga, victoria en Lleida por 1-2. Lo importante era llevarse un resultado positivo de la ida y lo habéis conseguido, ¿no? Sí, ese era el objetivo, venir y sacar algo positivo, un empate, una victoria. Lástima que ha sido por la mínima, pero yo creo que el equipo se ha desfondado, lo ha dado todo en un campo muy difícil. ¿Ha sido clave la parada de Carlos del penalti? Sí, probablemente sí. Aunque no hubiera sido mal resultado, acabar con el empate, porque visto la segunda parte, ellos han apretado mucho y con mucha posesión de balón, yo creo que ha sido muy importante. Le ha dado un plus más al equipo. ¿Cómo valoras y qué nota le darías a la afición del Sani que ha venido hoy a Lleida? No hay nota. Es increíble, han venido los autocares casi llenos, coches particulares, no se le puede dar nota, no hay nota para calificar esto. Y en cuanto al arbitraje, algo casero. Bueno, queda destacar que las faltas igual no las han medido igual para los lados, pero bueno, en general una arbitraje normal fue la casa. Bueno, Carlos, victoria en el campo del Lleida por 1-2, el equipo ha respondido y se lleva un buen resultado para la vuelta, ¿no? Correcto, ha sido un muy buen resultado, ya lo estábamos comentando esta semana entre nosotros, que sobre todo lo importante era marcar y si podíamos pues no encajar goles, ¿no? Pero sobre todo eso, marcar y llevamos un buen resultado para la vuelta. Sin duda el penalti que has parado ha sido, bueno, has evitado el 2-2 del Lleida y quién sabe si un giro radical en el partido, ¿no? Bueno, ya sabes cómo es esto de la portería, ¿no? Una vez se acierta, otra vez se falla, pero bueno, hemos tenido la suerte de poder pararlo, de adivinarlo y gracias a eso, pues bueno, oye, el equipo también, sin el equipo no se hace nada. No solo ha sido el penalti, sino, quiero decir, han creado muy pocas ocasiones, eso es mérito también de la defensa y del equipo, han estado muy juntos y gracias a ello no hemos encajado más. ¿Se ha notado el apoyo de la afición desplazada desde Cornellá? Mucho, la verdad es que esta gente es una pasada, allá donde vamos nos siguen y que no pare, que la semana que viene reviente la cara de Cornellá. Es lo que te iba a comentar, ¿quieres hacer algún llamamiento para el próximo sábado? Yo sobre todo me gustaría que toda esa gente que se sienta identificada con nosotros, con los jugadores de San Ildefonso, pues oye, que el sábado a las 6 de la tarde